Estamos de regreso y bueno, el tema que quisiera tocar ahora también tiene que ver con moral pública, pero desde otro punto de vista. El viernes se llevó a cabo una comida en Irapuato, varios medios de comunicación estuvieron ahí, Zona Franca también. Creo que el resto de los medios más bien eran especializados en sociales y entonces cubrieron las cosas de manera diferente. La comida era el cumpleaños de un empresario irapuatense, José Concepción Enríquez, lo conocen como el Choplin Enríquez, en Irapuato es un personaje muy conocido, que forma parte del gobierno, es en un área honorífica, es presidente del Consejo del Deporte, pero no tan honorífica porque ya logró cambiar al funcionario titular de la CODE, de la Comisión Estatal del Deporte, ahí ya hubo cambios, ¿no? Y además se le menciona en los corrillos políticos, a los que de repente hay que hacerles caso, como un aspirante a la candidatura a la alcaldía de Irapuato, un aspirante ciudadano por el PAN, ¿no? Experimento como el que se hizo en Celaya con Efraín Pérez Ordaz. Bueno, este personaje reunió a la clase política y empresarial irapuatense y a varios funcionarios del gobierno del estado. Llamaron la atención un par de cosas. Una de ellas fue, bueno, la presencia del compadre del gobernador Rafael Barba Vargas, el Gallo Barba, que también así se le llama popularmente, a él no le ofende que le digan así. Él mismo se presenta como el Gallo, que ha sido pues un personaje que ha convocado a los medios de análisis a observarlo porque, bueno, reunió fondos para la campaña, cosa muy confusa todavía en estos tiempos. Ha estado cerca de empresas que han logrado contratos importantes en el gobierno, como los farmacéuticos, ha sido denunciado por el Partido Verde en ese sentido. Viajó a Washington, fue un extraño viajero en el vuelo donde el gobernador Márquez fue a ver a la secretaria de Seguridad de los Estados Unidos, Janet Napolitano, cuando le fueron a presentar el proyecto Escudo, cosa que también llamó la atención. También Zona Franca lo publicó en su momento, acudió el procurador, el secretario de Seguridad, algún otro personaje, creo que el secretario de Finanzas y el gobernador. El quinto pasajero, que así le llamamos en aquella ocasión, fue el compadre del gobernador. Bueno, él reaparece, pero reaparece de la mano de quien después nos enteramos que es un importante empresario y proveedor de productos de tecnología, electrónicos, tecnología de cómputo, software, productos tipo tabletas electrónicas. Y bueno, pues el gobierno va a estar por hacer una compra de 100,000 tablets para los estudiantes de primero de secundaria, es una licitación muy esperada. Y en la comida estuvieron también de manera prominente los tres funcionarios más importantes de la Secretaría de Finanzas. El secretario Juan Ignacio Martín Solís, el subsecretario de Finanzas Gilberto Enríquez y el director general hacendario, un cargo que fue creado en esta administración, Carlos Martínez Bravo, un técnico que se ha convertido también en una presencia muy importante en todas las funciones de este gobierno, ¿no? Bueno, nosotros hicimos la especulación que tenían que hacer ahí. Miguel Márquez ha dicho que él no se reúne con proveedores, que sus funcionarios de primer nivel no se reúnen con proveedores. Ahí, en fotografías que están en la página de Zona Franca, está en evidencia que un proveedor importante estaba reunido con el secretario de Finanzas, tomándose fotos, tomándose unos tragos, muy a gusto, todo el tiempo sentado con Gilberto Enríquez, el subsecretario. Entonces, yo creo que es un tema que merece una revisión y un análisis. Finalmente yo diría, y me parece en este marco me parece un asunto menor, el gobernador llegó en helicóptero a las 6 de la tarde a la fiesta, a una pachanga privada, a felicitar a su cuate y se retiró a los pocos minutos, no estuvo mucho rato, ¿no? Mira, yo creo que en los espacios públicos habrá que ser muy cuidadosos y esto resulta elemental. Pero esta negativa de Márquez, como muchas otras, en el terreno de los hechos evidencian o que de verdad está siendo ingenuo o que no conoce lo que otros están haciendo. Hay un doble discurso. Así es, que está siendo ingenuo, que hay un doble discurso o que verdaderamente, que esta última, me atrevo a pensar que es la alternativa menos creíble, que desconoce esto. Cualquiera de las tres es grave, ¿eh? Cualquiera de las tres es grave porque se trata de que, si nos vamos al marco constitucional, sus colaboradores dependen de su designación directa y de su remoción también directa. Entonces, este tipo de imágenes, cuando yo vi la nota, bueno, estamos esperando que al menos en el discurso de la transparencia y de la honestidad, Márquez se sostenga. Digo al menos, porque también ha sido otra de sus banderas importantes y por eso su afán de poder hacer públicas una serie de cuestiones relacionadas con el sexenio anterior olivista, ¿no? Pero vemos que también sobre la marcha, y digo también, porque en otros temas, también
se está observando una realidad distinta. Y conocer el resultado de esta licitación, que es uno de sus compromisos importantes en materia educativa con los jóvenes, que fue parte incluso también del argumento para quitar las becas en su momento, que era sello completamente olivista, y replantear todo el programa público para apoyar a los jóvenes en la parte escolar. El resultado, si ocurre como se está visualizando, no va a dejar ningún margen de maniobra válido para un discurso políticamente. Y yo creo que Márquez ya tendrá que empezarse a preocupar. Al menos una bandera tendrá que distinguir su sexenio. Y ya vimos que el programa oscuro, ya vimos que el tema de la equidad, ya vimos también que el tema de la parte educativa no están dando. Y yo creo que también esto le da a Márquez para que, si realmente quiere que creamos que hay cosas que salen de sus manos, está a mitad del camino. No ha hecho movimientos estratégicos de su gabinete, habiéndolo hecho ya. Es un tema sano por un tema de resultados. Cuando hay ¿no? áreas que no están funcionando, Así es. evidentemente. La ingenuidad en lo único que la vería es en el dejarse ver, ¿no?, con este tipo de personas. O sea, ¿por qué levantar, por qué permitir que se levante la sospecha? Si estás tú diciendo que eres una persona transparente, que estás impulsando la transparencia, ¿por qué permites, ¿no?, el que se te vea así? En política sabemos… ¿Sugieres que se vean a escondidas? Pues no, mejor que no se vean, pues, pero en este caso, Okay. en donde se está viendo más la ingenuidad, es ahí, ¿no? O sea, en política yo sigo diciendo nada es fortuito y la forma es fondo, ¿no? Entonces, finalmente… Hay un gran ahí lo tema que tenemos. no sé si la reforma electoral Estoy previendo. vaya a modificar, porque aquí en este país se hacen reformas y siempre queda un hueco para seguir, para Infringiendo dejar la que las norma. mismas Así es. conductas que prevalecen antes subsistan. El tema de los dineros de campaña y luego el pago desde el gobierno a quienes proveyeron en la campaña, ¿no? Juan Manuel Oliva tuvo dos de sus principales ángulos de corrupción, que por cierto están muy poco explotados. Todo el mundo habla de la Expo Bicentenario y todo el mundo De lo habla visible. Sí. De lo visible. O sea, pero la Secretaría de Obra Pública con Genaro Carreño y la Secretaría de Desarrollo Agropecuario en aquel momento con José María Anaya, que recibieron ambas observaciones de la Contraloría, cuando el Contralor era secretario de la Gestión Pública, era el exalcalde de Leones, Luis Ernesto Ayala, sirvieron para derivar fondos que iban supuestamente a las campañas políticas. O sea, en el tema de agricultura hay muchos fideicomisos, Casa Noble, 2 o 3 fideicomisos, que se fueron a la quiebra después de que pasó, y a lo mejor tú no te acuerdas de esto, Denise, el tema de las empresas aquellas integradoras para elevar el precio de los granos. O sea, grandes subsidios del gobierno fueron esas empresas para que compraran grano, para que impidieran que se malbaratara el grano a los campesinos, lo guardaran y después venderlo un poco más caro. Ese dinero público nunca fue reintegrado y en buena medida el discurso al interior del gobierno era que lo que sobrara, lo que se recuperara de ese dinero iba a apoyar campañas municipales. En obra pública ocurrió igual, se le pagaron a los constructores que aportaron dinero a las campañas. Todavía Oliva reunió a constructores, y eso fue público, en el 2011 para recabar fondos para la campaña de la candidata en Michoacán, de la hermana del presidente Calderón, de María Luisa Calderón. Los reunió en el hotel Villa María Cristina, a todos los constructores fuertes de Guanajuato, y les dijo cuánto ponen, va a haber obra en Michoacán si gana María Luisa Calderón. Entonces, ese ángulo es el que prevalece en el caso del Gallo Barba. O sea, consiguió dinero para la campaña de Márquez. Tiene que pagar favores ahora, ¿no? Ese es el gran pretexto interno que es la justificación para alguien que quiere hacer las cosas bien. Dice, pero bueno, hay que pagar los gastos de campaña, ¿no? No vamos a robar, pero hay que pagarlos. Y es abrir una caja que como no está fiscalizada, todo mundo mete mano y es el gran pretexto para la corrupción. Yo estoy seguro que alguien se queda con el cambio. Y más bien, que el cambio es lo que sirve para pagar los favores y alguien se queda con el principal. Es aquí lo que está otra vez surgiendo. Y en ese sentido no hay mucho cambio de Juan Manuel Oliva a Miguel Márquez. Pues justamente hoy va a estar Luis Carlos Ugalde en la tarde en el IEG, hablando sobre la reforma político-electoral, porque es un tema que poco se ha tocado. Están más preocupados y más ocupados por el número de las reelecciones, por el tema de la paridad, sobre todo en municipios que no son pares las integraciones de sus ayuntamientos, el tema de las listas de los partidos, etcétera. Y ese tema yo creo que… Que fue el gran tema de 2012 también. Totalmente. Monex,
las estructuras, Que no se sabe de dónde viene. el Claro, dinero. mira, yo creo que habría dos grandes momentos aquí. Lo que ha venido ocurriendo y que parece que a nombre de no sé quién ya lo perdonaron, y digo a nombre de no sé quién porque nunca nos preguntaron a los ciudadanos, y hablaríamos de varios gobiernos estatales y por supuesto municipales, ¿no? Donde los partidos hacen leyes para violentarlas y porque saben que en un momento dado esto es como el juego de mesa donde dice toman todos, ¿no? Llega una parte en la que dice La toman matatena. todos, ¿la qué? Mátate. La matatena, dice No. toman todos, La pirinola. y a pirinola, y entonces creo que está La pasando lo pirinola mismo. es el Si bien instrumento y la matatena es el juego, creo. por Si no ahí me vamos. equivoco. El asunto es que yo creo que están esperando del toman todos, ¿no? Porque este tema que se ha presentado como una de las alternativas para abonar a la rendición de cuentas, a la transparencia y al buen manejo de los recursos, se saca de los partidos la unidad de fiscalización y se crea una unidad única con dependencia al INE, en este caso al INE, pero única. Aquí el tema y no es pesimismo, es conocimiento histórico de nuestro país. Es quién va a determinar, quién va a tener la facultad de fiscalizar, porque los partidos literal llegan a cooptar todo y a condicionar lo que sigue. Entonces, habiendo nada más uno, habría que ver cuál va a ser su diseño, su funcionamiento, para que logre alcanzar desde el municipio más lejano, donde este tipo de prácticas y costumbres me gustaría encasillarlas en un partido, pero pareciera ser que es parte del sistema político porfirista heredado. Esto se ha aprendido Sí, muy claro. bien y por eso en las cúpulas se llegan a acuerdos y alianzas de intercambio, ¿no? No hay favores, hay intercambios en este tipo de asuntos. Entonces, habrá que estar muy cercanas para ver la fórmula, que igual no hay una fórmula infalible para los partidos. Que quién sabe, ¿eh? O sea, finalmente el pago de favores está ahí, no es un asunto que sea exclusivo de México. O sea, ese tipo de cosas se ve hasta en el mismo Estados Unidos, ¿no? Con todos los controles que tiene. La única diferencia, yo creo, es... Es que no vivimos allá de ni si nos No, damos pero cuenta. ciertos contrapesos, ¿no? Y Sí. aquí de Sí, repente claro. están vencidos los contrapesos. Claro. O sea, es una metástasis, hablando en términos médicos. O sea, ¿cómo puedes erradicar la corrupción del sistema de gobierno si esta está enraizada en el sistema de Bueno, partidos? el alcalde de San Blas Y fíjate que hace un grito interesante sobre esto, ¿no? Sí, claro. Digo, él de verdad ya no limitó y tal vez yo creo que cuando yo vi la tele, de verdad pensé que estaba viendo una parte de la película del infierno o de la ley de Herodes, ¿no? Porque así representan a los alcaldes y bueno, ya vimos que esta película fue futurista, se adelantó a sus tiempos porque ya llegó alguien No. y lo dijo. pues costumbrista. Claro. Más bien. Pasaba y entonces, seguía pasando. Sí, digo, porque este hombre saliendo y diciendo, sí lo hice. Y la parte interesante, la gente le aplaude cuando él dice, y robé poquito, ¿no? La gente lo aplaude. Entonces, vamos saliendo con la frase de Márquez, que es completamente evasiva y pretende reducir a todo lo que no quieren resolver, es cultural. Pero después de esto, ¿qué sigue? La corrupción es cultural, como muchos otros problemas Estamos sociales. condenados a repetir. Pero ¿qué sigue? ¿No? El problema es la reproducción. La esclavitud ¿no? era cultural durante muchos siglos también y algún día se Nada. erradicó. Bueno, nada más comentar, y ya estamos casi al final, que estos temas de partidos yendo por el dinero privado y comprometiéndose a devolverlo cuando sean gobierno ocurren no obstante que se aprobó cantidades muy importantes de financiamiento con dinero público. O sea, tienen Además. dos vías de entrada, el dinero público y el dinero privado, y no les Y la caja alcanza. chica. Son Y habrá que pozos preguntar. sin fondo, Y ¿no? la caja chica, ¿no? Habrá que preguntar a dónde se va todo ese dinero. Finalmente, ahora que ya les están reduciendo incluso el asunto de los promocionales, etcétera, ¿para qué van a seguir queriendo tantísimo dinero? ¿no? Y los sándwiches y las Coca-Colas no salen tan caras, ¿no? Exacto. En cambio, la trata de personas que Cuauhtémoc Gutiérrez. de la Torre Este practicó con país dinero público. te exige un disco duro extra, ¿eh? Hay que acumular y tener presente tanto para exigir. Sí. Bueno, muchísimas gracias a ambas. Gracias. Denise, te sacamos de tu redacción, Sí, pero es. aportaste mucho, muchísimas gracias. Gracias. Giovanna, como siempre, Gracias, nos nos vemos aquí. pronto. Gracias. Terminamos la revista de la UNA y yo soy Arnoldo Cuellar. Le doy las gracias de nuevo a Kenia Velázquez por su transmisión de la mayoría de este programa. Nos vemos mañana en punto de la 1 de la tarde.